El sol de las 7 de la mañana ya pegaba fuerte sobre la avenida Insurgentes Sur en Ciudad de México, cuando Javier Morales llegó a las oficinas de Construcciones Álvarez, una de las constructoras más prestigiosas de la zona metropolitana. Vestía su mejor ropa de trabajo, pantalón de mezclilla limpio, camisa de algodón planchada por él mismo la noche anterior y sus botas de trabajo que había limpiado con especial cuidado, y cargaba su caja de herramientas, la misma que había usado durante 17 años como albañil y maestro de obra. Tenía 38 años, manos curtidas por el trabajo y una reputación intachable en el sector de la construcción. Había trabajado en proyectos desde Polanco hasta Santa Fe, y cualquiera que conociera su trabajo podía dar fe de su competencia técnica y su honestidad profesional. Sin embargo, los últimos 6 meses habían sido brutales. La empresa donde trabajaba como supervisor general había cerrado abruptamente cuando el dueño huyó del país dejando deudas millonarias, y desde entonces Javier había estado buscando empleo sin éxito. La crisis económica había golpeado duro al sector de la construcción y conseguir trabajo estable se había vuelto cada vez más difícil. Antes de continuar la historia, por favor, ayude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Javier había enviado su currículum a Construcciones Álvarez 3 semanas antes, después de ver un anuncio que buscaba maestros de obra con experiencia en construcción residencial y comercial. Su currículum era impresionante. Había participado en la construcción de más de 40 edificios, había supervisado equipos de hasta 50 trabajadores y tenía certificaciones en seguridad industrial y manejo de estructuras. 2 días después de enviar sus documentos, había recibido una llamada de la Oficina de Recursos Humanos pidiéndole que se presentara para una entrevista. La recepcionista le había dicho que el gerente de operaciones, el ingeniero Ricardo Álvarez, hijo del fundador de la empresa, quería conocerlo personalmente. Javier entró al edificio corporativo de Construcciones Álvarez con una mezcla de esperanza y nerviosismo. La recepción era elegante, con pisos de mármol italiano y paredes decoradas con fotografías de los proyectos más emblemáticos de la empresa, torres residenciales en Bosques de las Lomas, centros comerciales en Satélite y complejos de oficinas en Santa Fe. Una recepcionista joven lo saludó con una sonrisa profesional. «Buenos días. Vengo a una entrevista con el ingeniero Ricardo Álvarez. Mi nombre es Javier Morales». La recepcionista revisó su computadora y asintió. «Sí, señor Morales, lo estamos esperando. Por favor, tome asiento. El ingeniero Álvarez lo atenderá en unos minutos». Javier se sentó en uno de los sillones de la sala de espera, colocando su caja de herramientas cuidadosamente a su lado. Observó a las personas que entraban y salían del edificio, ingenieros con portafolios de cuero, arquitectos cargando tubos con planos, contratistas bien vestidos hablando por teléfono celular. Todos parecían pertenecer a un mundo diferente al suyo, pero Javier no se sentía intimidado. Él conocía su valor como profesional y sabía que pocos maestros de obra en la ciudad tenían su nivel de experiencia y conocimiento técnico. Después de 20 minutos de espera, la recepcionista lo llamó. «Señor Morales, puede pasar. Es la oficina del fondo, a la derecha». Javier recogió su caja de herramientas y caminó por el pasillo hasta llegar a una puerta de cristal con una placa dorada que decía «Inge Ricardo Álvarez, gerente de operaciones». Tocó la puerta y una voz desde adentro le indicó que pasara. Ricardo Álvarez estaba sentado detrás de un escritorio enorme de caoba, hablando por teléfono. Era un hombre de aproximadamente 35 años, vestido con un traje italiano impecable, reloj suizo visible en su muñeca y una actitud que irradiaba arrogancia.
Sin levantar la vista del teléfono, le hizo un gesto a Javier para que se sentara. Javier tomó asiento en una de las sillas frente al escritorio y esperó pacientemente mientras Ricardo terminaba su llamada, que parecía ser más social que profesional, hablando sobre una fiesta en un club privado de golf. Finalmente, Ricardo colgó el teléfono y por primera vez miró directamente a Javier. Su expresión cambió inmediatamente cuando sus ojos recorrieron la apariencia de Javier, la ropa de trabajo limpia pero claramente usada, las manos callosas, la caja de herramientas a un lado de la silla. Javier notó el cambio, pero mantuvo su postura digna y su mirada firme. «Tú eres...» «Javier Morales», dijo Ricardo, revisando una carpeta con su currículum, su tono dejando claro que no era una pregunta, sino más bien una constatación decepcionada. «Sí, señor. Buenos días, ingeniero Álvarez. Gracias por recibirme». Ricardo hojeó el currículum con expresión aburrida, como si estuviera revisando algo que no valía su tiempo. «Dice aquí que tienes 17 años de experiencia como maestro de obra». «Así es, ingeniero. Empecé como ayudante general a los 21 años y a los 25 ya estaba supervisando mis propias cuadrillas. En los últimos 7 años trabajé como supervisor general en Construcciones del Norte, donde coordinaba hasta 5 obras simultáneamente». «¿Y por qué dejaste ese trabajo?», preguntó Ricardo con un tono que sugería que ya había llegado a sus propias conclusiones. «La empresa cerró hace 6 meses, señor. El dueño tuvo problemas financieros y legales graves y todos quedamos desempleados de un día para otro». Ricardo soltó una risa corta y despectiva. «Ah, claro, Construcciones del Norte. Sí, sé lo que pasó ahí. Fraude, ¿verdad? Desviación de fondos, contratos fantasma». Dejó las palabras colgando en el aire, la implicación clara. Javier sintió que la sangre le subía a la cara, pero mantuvo su compostura. «Ingeniero Álvarez, yo no tuve nada que ver con los problemas administrativos de la empresa. Yo era supervisor de obra. Mi trabajo era garantizar que las construcciones se hicieran con calidad y dentro de los tiempos establecidos. Tengo referencias de todos los proyectos donde trabajé y puedo proporcionarle los contactos de clientes que quedaron completamente satisfechos con mi trabajo». Ricardo cerró la carpeta con un golpe seco sobre el escritorio. «Mira, Javier, ¿puedo llamarte Javier?». «Por supuesto, señor. El problema es que esto no va a funcionar». Ricardo se reclinó en su silla, cruzando las manos detrás de su cabeza en una postura de superioridad obvia. «Construcciones Álvarez es una empresa de primer nivel. Nosotros trabajamos con las familias más importantes de México, construimos proyectos de alto valor, manejamos presupuestos millonarios. Nuestros clientes esperan tratar con profesionales que reflejen el nivel de la empresa». Javier sintió que sabía hacia dónde iba esto, pero dejó que Ricardo continuara. Y francamente, Ricardo hizo un gesto vago hacia Javier. «Tú no proyectas ese nivel. Nuestros supervisores son ingenieros civiles con maestrías, algunos con estudios en el extranjero. Manejan software de última generación, se comunican en inglés con contratistas internacionales, asisten a eventos corporativos. No son maestros de obra que cargan cajas de herramientas». El silencio en la oficina se volvió denso. Javier apretó la mandíbula, pero su voz salió calmada y controlada. «Ingeniero Álvarez, entiendo perfectamente lo que me está diciendo. Pero con todo respeto, mi experiencia habla por sí misma. Yo conozco la construcción, desde los cimientos hasta el acabado final. Puedo diagnosticar problemas estructurales que muchos ingenieros no verían hasta que fuera demasiado tarde. Sé cómo manejar equipos de trabajo, cómo optimizar recursos, cómo cumplir plazos sin sacrificar calidad». Ricardo lo interrumpió con una risa condescendiente. Sí, todos dicen lo mismo, pero dime, Javier, ¿tú entiendes de análisis de flujo de efectivo?
de modelado BIM, de normativas internacionales de construcción sustentable. Puedes hacer una presentación en PowerPoint para un consejo de administración. Puedo aprender lo que sea necesario, señor. Y le garantizo que ningún software va a enseñarle a alguien lo que se aprende en 17 años de construcción real, de resolver problemas en obra cuando las cosas salen mal, de saber exactamente qué hacer cuando una estructura no está nivelada o cuando una mezcla no tiene la consistencia correcta. Ricardo se levantó de su silla, caminó hacia la ventana de su oficina que daba a la ciudad y habló sin voltear a ver a Javier. Mira, te voy a ser honesto porque no quiero hacerte perder tu tiempo ni que me hagas perder el mío. En Construcciones Álvarez tenemos un estándar, y ese estándar incluye la imagen que proyectamos. Nuestros clientes no quieren ver maestros de obra con las manos sucias dirigiendo sus proyectos. Quieren ver ingenieros con títulos universitarios, con credenciales, con la presentación adecuada. Javier se puso de pie lentamente, recogiendo su caja de herramientas. Entiendo perfectamente, ingeniero. Lamento haberle hecho perder su tiempo. Ricardo finalmente se volteó, y en su rostro había una expresión que mezclaba desprecio con algo que parecía satisfacción cruel. Y otra cosa, Javier, para que no sigas perdiendo tu tiempo en otros lados. Empresas como la nuestra no están buscando gente como tú. El mundo está cambiando, la construcción se está tecnificando, se está volviendo más sofisticada. Los maestros de obra de la vieja escuela se están volviendo obsoletos. Mi consejo es que busques trabajo en obras pequeñas, construcciones domésticas, ese tipo de cosas. Ahí todavía hay lugar para tu tipo de experiencia. Javier mantuvo la mirada firme en Ricardo, sin mostrar la humillación y la rabia que sentía hirviendo en su interior. Gracias por su tiempo, ingeniero Álvarez. Que tenga buen día. Cuando Javier estaba por salir de la oficina, Ricardo lo detuvo con una última observación, su voz cargada de una arrogancia que claramente disfrutaba ejercer. Ah, y Javier, una cosa más. Javier se detuvo en el umbral de la puerta, pero no se volteó. Nunca trabajarás aquí, ni en esta empresa, ni en ninguna empresa seria de este nivel. Acéptalo y busca tu lugar en el mercado. No todos estamos hechos para las grandes ligas. Javier cerró la puerta tras de sí sin responder. Caminó por el pasillo con la cabeza en alto. Pasó por la recepción, donde la joven recepcionista lo miró con algo que parecía lástima, y salió del edificio hacia la luz cegadora del mediodía capitalino. Solo cuando estuvo en la calle, alejado del edificio, se permitió detenerse y tomar aire profundamente. Las palabras de Ricardo Álvarez le dolían no porque fueran ciertas, sino porque representaban una injusticia fundamental que Javier había enfrentado toda su vida, el desprecio de gente que valoraba más los títulos que el conocimiento real, más la apariencia que la competencia verdadera. Pero Javier no era de los que se rendían. Había construido su carrera desde cero. Había ganado el respeto de cientos de trabajadores y clientes a través de trabajo duro y resultados concretos, y no iba a dejar que la arrogancia de un ingeniero consentido lo quebrara. Se dirigió a la estación del metro más cercana. No tenía dinero para taxis o Uber, y aunque tenía una motocicleta vieja que usaba para trabajar, ese día había venido en transporte público porque quería llegar lo más presentable posible a la entrevista. Mientras esperaba el metro, su teléfono sonó. Era Ramiro, un antiguo compañero de trabajo que ahora trabajaba como maestro de obra independiente. «Javi, ¿cómo te fue en la entrevista?» «No me fue, Ramiro. Ni siquiera llegó a ser una entrevista real. El tipo me echó básicamente por ser albañil». «¿Qué? ¿En serio?» Javier le contó lo que había pasado, y Ramiro soltó una serie de improperios que hicieron que Javier sonriera a pesar de su estado de ánimo.
Ese Ricardo Álvarez es un imbécil conocido, Javi. Todo el mundo sabe que es un niño rico, que nunca ha trabajado un día real en su vida. Todo lo que tiene es por su papá, que sí fue un verdadero constructor en su tiempo, pero el hijo es pura facha y cero sustancia. Ya lo noté, respondió Javier con ironía. Oye, pero te llamaba por otra cosa. Hay un cliente que me contactó para una remodelación grande en la colonia Roma. Es una casa antigua que quiere restaurar completamente, pero yo no puedo tomarla porque ya tengo 2 obras encimadas. ¿Te interesa? El cliente parece ser buena gente y el proyecto se ve interesante. Javier sintió un pequeño rayo de esperanza. Claro que me interesa, Ramiro. Pásame el contacto. Se llama don Arturo Zamora. Aquí te mando su número. Dile que vas de mi parte. Esa tarde, después de llegar a su pequeño departamento en la colonia obrera, un lugar modesto de 2 habitaciones que compartía con su madre viuda, Javier llamó a don Arturo Zamora. El hombre contestó con una voz amable y calmada, y después de que Javier se presentara y mencionara a Ramiro, don Arturo le pidió que se encontraran al día siguiente para ver el proyecto. Mañana a las 9 de la mañana, maestro Javier. La dirección es Orizaba 128, Colonia Roma Norte. Es una casa que compré hace 6 meses y quiero restaurarla completamente. Necesito a alguien que realmente entienda de construcción antigua, no alguien que solo sepa de edificios modernos. Al día siguiente, Javier llegó puntualmente a la dirección indicada. La casa era una hermosa construcción de principios del siglo XX, estilo Art Nouveau, con fachada de cantera rosa y detalles arquitectónicos que hablaban de una época donde la construcción era arte. Sin embargo, era evidente que la propiedad había sido descuidada durante décadas. Grietas recorrían las paredes exteriores, algunas ventanas tenían los marcos podridos, y el jardín frontal era una maraña de maleza. Don Arturo Zamora resultó ser un hombre de aproximadamente 65 años, de estatura media, con cabello completamente blanco peinado hacia atrás, vestido con ropa casual pero de buena calidad. Lo que más llamó la atención de Javier fue la manera en que don Arturo lo saludó, con un apretón de manos firme, mirándolo directamente a los ojos, sin ninguno de los juicios o prejuicios que había experimentado el día anterior. Maestro Javier, mucho gusto. Ramiro me habló muy bien de usted. Dice que es el mejor maestro de obra con quien ha trabajado. Don Arturo, el gusto es mío. Ramiro exagera, pero le puedo asegurar que conozco bien mi oficio. Don Arturo sonrió. Bueno, eso es exactamente lo que necesito. Déjeme mostrarle lo que tengo en mente. Pasaron las siguientes 2 horas recorriendo la casa. Javier tomaba notas meticulosas en una libreta, medía paredes, examinaba grietas, revisaba cimientos, inspeccionaba el techo, evaluaba las instalaciones eléctricas y de plomería. Don Arturo observaba en silencio, dejando que Javier trabajara, ocasionalmente haciendo preguntas sobre lo que veía. Cuando terminaron el recorrido, se sentaron en lo que alguna vez había sido el comedor de la casa, ahora vacío, excepto por 2 sillas plegables que don Arturo había traído. Bien, maestro Javier, dígame qué piensa. Javier abrió su libreta y comenzó a explicar con lujo de detalle. Don Arturo, esta casa tiene problemas serios, pero todos son reparables. Lo más importante es que la estructura original es sólida, los muros de carga están en buen estado y los cimientos son de mampostería de piedra, que cuando están bien hechos duran generaciones. Sin embargo, hay varios problemas que necesitan atención inmediata. Javier sacó un lápiz y comenzó a dibujar un esquema simple en su libreta. Primero tiene un problema de humedad ascendente.
Mire estas manchas en las paredes del primer piso. Vienen desde el suelo, porque el impermeabilizante original ya falló completamente. Necesitamos hacer una inyección de impermeabilizante en la base de todos los muros que den al exterior y colocar una barrera nueva. Segundo, las vigas de madera del techo están afectadas por termitas en 3 secciones. Se pueden salvar tratándolas con químico especializado y reforzándolas con placa de acero donde sea necesario. Pero hay 2 vigas en la esquina noroeste que están tan dañadas que hay que reemplazarlas completamente. Tercero, toda la instalación eléctrica está obsoleta y es peligrosa. Estamos hablando de cables que deben tener 70 años sin tierra física, con cajas de fusibles que ya no cumplen ninguna norma. Hay que rehacer todo el sistema eléctrico desde cero. Cuarto, las tuberías de agua son de fierro galvanizado que ya cumplieron su vida útil. Ya están oxidadas por dentro y en cualquier momento van a empezar a reventar. Hay que cambiar toda la tubería por cobre o PVC hidráulico. Don Arturo escuchaba con atención absoluta, asintiendo ocasionalmente. Y eso es solo lo urgente, continuó Javier. Después vienen los trabajos de restauración. Las molduras de yeso hay que reproducirlas, porque muchas están dañadas o faltantes. Los pisos de mosaico se pueden rescatar puliendo y resanando. Las puertas de madera necesitan restauración completa. Y la fachada de cantera debe limpiarse con técnicas especiales que no dañen la piedra. Javier cerró su libreta y miró directamente a don Arturo. Le voy a ser franco, don Arturo. Este es un proyecto grande y complejo. Va a requerir mínimo 6 meses de trabajo con un equipo especializado y va a costar. Pero el resultado va a ser espectacular porque esta casa tiene hueso, tiene alma. Solo necesita a alguien que la trate con el respeto que merece. Don Arturo se quedó pensativo por un momento. ¿Cuánto? Javier sacó su calculadora y revisó sus notas rápidamente. Con materiales de calidad y trabajo bien hecho, calculando todo lo que le mencioné, estaríamos hablando de aproximadamente 2.800.000 pesos, más o menos. Eso incluye toda la mano de obra, materiales, permisos y un margen para imprevistos que siempre aparecen en restauraciones. ¿Y usted puede hacerse cargo de todo el proyecto? Sí, señor. Yo coordinaría todo. Albañilería, herrería, carpintería, electricidad, plomería, acabados. Tengo contactos con todos los especialistas necesarios, gente de confianza con quien he trabajado años. Don Arturo extendió su mano. Maestro Javier, tiene el trabajo. Javier estrechó la mano de don Arturo, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Le prometo que no se va a arrepentir, don Arturo. Esta casa va a quedar como nueva. Lo sé. Y dígame una cosa, maestro Javier. ¿Cuándo puede empezar? Necesito una semana para conseguir el equipo, comprar los materiales principales y tramitar los permisos. Digamos que empezamos el lunes de la semana que viene. Perfecto. Vaya a mi oficina mañana para que firmemos el contrato y le dé un adelanto para que empiece con todo. Aquí tiene mi tarjeta. Cuando Javier vio la tarjeta, sintió que el corazón se le detenía por un segundo. La tarjeta decía: Arturo Zamora, director general, Grupo Zamora Inversiones. Javier conocía ese nombre. Grupo Zamora era uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, con intereses en bienes raíces, manufactura, retail y construcción. Don Arturo no era simplemente un cliente con dinero para restaurar una casa antigua, era uno de los empresarios más influyentes de México. Pero Javier no dijo nada al respecto. Si don Arturo no había mencionado su posición, era porque no quería que eso influyera en su interacción. Javier simplemente guardó la tarjeta y asintió. Ahí estaré, don Arturo. Gracias por la confianza. Durante los siguientes 6 meses, Javier se sumergió completamente en el proyecto de restauración de la casa en Roma Norte.
Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta que oscurecía, coordinando equipos de especialistas, supervisando cada detalle, resolviendo problemas que surgían día a día. Don Arturo visitaba la obra regularmente, siempre con el mismo trato respetuoso y cordial, observando el progreso con satisfacción evidente. Lo que hizo que ese proyecto fuera especial para Javier no fue solo el desafío técnico. Aunque restaurar una casa de más de 100 años presentaba problemas nuevos cada semana, sino la manera en que don Arturo lo trataba. Nunca como un empleado inferior, sino como un profesional valioso, cuya experiencia y conocimiento eran genuinamente apreciados. Cuando Javier sugería cambios o mejoras al plan original, don Arturo escuchaba con atención y casi siempre aceptaba sus recomendaciones. Un viernes por la tarde, cuando el proyecto estaba aproximadamente a la mitad, don Arturo apareció en la obra con 2 cafés y le pidió a Javier que tomaran un descanso. Maestro Javier, quiero hacerle una pregunta personal. ¿Usted por qué está trabajando de manera independiente? Con su nivel de conocimiento y experiencia, debería estar dirigiendo proyectos grandes en alguna constructora importante. Javier tomó un sorbo de café antes de responder, considerando cuánto compartir. Don Arturo, yo trabajé 7 años como supervisor general en Construcciones del Norte. Manejaba varios proyectos simultáneamente, tenía un equipo grande, ganaba bien. Pero la empresa cerró de repente por problemas que no tenían nada que ver conmigo, y desde entonces he estado buscando trabajo estable sin mucho éxito. ¿Ha aplicado a otras empresas? Javier sonrió con ironía. Sí, señor. De hecho, el día antes de que usted me contactara, tuve una entrevista en Construcciones Álvarez. Don Arturo levantó las cejas con interés. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Me dijeron básicamente que no tenía el perfil que buscan, que soy demasiado maestro de obra y poco profesional para su estándar. El ingeniero Ricardo Álvarez me dejó muy claro que en empresas serias no hay lugar para gente como yo. Don Arturo se quedó callado por un momento, su expresión volviéndose seria. Ricardo Álvarez. Ese muchacho es el hijo de Fernando Álvarez, ¿verdad? Así es, don Arturo. Conozco a Fernando desde hace 30 años. Es un buen hombre, un constructor de la vieja escuela que construyó su empresa con trabajo duro. Pero su hijo... Don Arturo negó con la cabeza. Su hijo es otra historia. Heredó la empresa, pero no heredó los valores. Es arrogante, despectivo, y para ser franco, no tiene ni la mitad del conocimiento técnico que tenía su padre. Javier no dijo nada, dejando que don Arturo continuara. ¿Sabe qué es lo irónico, maestro Javier? Que gente como Ricardo Álvarez tiene títulos universitarios y oficinas lujosas, pero no sabría diagnosticar un problema estructural ni aunque le cayera el techo encima. Mientras que usted, con sus 17 años de experiencia real, puede ver una grieta y saber exactamente qué la causó y cómo repararla. Pues así son las cosas hoy en día, don Arturo. Los títulos valen más que la experiencia. No en mi mundo, respondió don Arturo con firmeza. Yo empecé como empleado de almacén en una fábrica de textiles hace 45 años. No tengo título universitario. Todo lo que he aprendido ha sido en la práctica, cometiendo errores, aprendiendo de gente que sabía más que yo. Y le puedo decir que he conocido ingenieros brillantes, con maestrías y doctorados, pero también he conocido maestros de obra como usted, que tienen un conocimiento práctico que ninguna universidad puede enseñar. Esa conversación quedó resonando en la mente de Javier durante semanas. Había algo en la manera en que don Arturo hablaba que sugería que había más detrás de sus palabras, pero Javier no podía descifrar exactamente qué.
El proyecto avanzó sin contratiempos mayores. Javier cumplió con cada plazo, mantuvo el presupuesto bajo control y la calidad del trabajo era excepcional. Cuando finalmente terminaron la restauración, la casa era una joya arquitectónica. Las grietas habían desaparecido, los pisos de mosaico brillaban como nuevos, las molduras de yeso reproducidas eran idénticas a las originales. La fachada de cantera rosa resplandecía después de su limpieza profesional, y todo el interior había sido modernizado sin perder el carácter original del edificio. El día de la entrega final, don Arturo recorrió la casa con una satisfacción evidente en su rostro. «Maestro Javier, esto está más allá de lo que esperaba. Usted no solo restauró esta casa, le devolvió su alma». «Gracias, don Arturo. Fue un placer trabajar en este proyecto». «Siéntese un momento, maestro Javier. Tengo algo que proponerle». Se sentaron en el comedor, ahora completamente restaurado con su mesa de caoba original y sus sillas tapizadas en terciopelo verde. «Maestro Javier, durante estos 6 meses lo he estado observando cuidadosamente. No solo su trabajo técnico, que es excepcional, sino su manera de dirigir equipos, de resolver problemas, de tratar tanto a los trabajadores como a los proveedores. Y he llegado a una conclusión». Javier escuchaba con atención. Grupo Zamora tiene una división de construcción e inmobiliaria que ha estado creciendo rápidamente en los últimos años. Construimos desarrollos habitacionales, edificios comerciales, centros logísticos. Pero tenemos un problema. Nos falta alguien que realmente entienda la construcción desde adentro. Alguien que pueda supervisar proyectos grandes con el ojo técnico que solo da la experiencia real. Javier sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. «Quiero ofrecerle la dirección de construcción de nuestra división inmobiliaria. Tendría a su cargo la supervisión de todos nuestros proyectos de construcción con un equipo de ingenieros y maestros de obra reportándole directamente. El salario sería de 120,000 pesos al mes, más bonos por cumplimiento de objetivos». Javier se quedó completamente mudo por varios segundos. «Don Arturo, yo no sé qué decir». «Diga que sí. Pero quiero que entienda algo. Esto no es caridad ni un favor personal, es una decisión de negocios. Yo creo que usted puede agregar un valor inmenso a nuestra operación, y estoy dispuesto a invertir en eso. Lo que necesito saber es si usted está dispuesto a aceptar el desafío». Javier extendió su mano que temblaba ligeramente. «Don Arturo, acepto, y le prometo que no se va a arrepentir». Los siguientes 12 meses fueron los más intensos de la vida de Javier. Pasó de ser un maestro de obra independiente, buscando trabajo, a dirigir una división completa de construcción con más de 300 empleados. Al principio hubo resistencia de algunos ingenieros que no aceptaban recibir órdenes de alguien sin título universitario. Pero Javier ganó su respeto rápidamente al demostrar que su conocimiento práctico superaba con creces cualquier teoría académica. Su primer proyecto grande fue un desarrollo habitacional de 200 casas en Querétaro. Javier implementó sistemas de control de calidad rigurosos. Optimizó procesos de construcción para reducir desperdicios y estableció protocolos de seguridad que redujeron los accidentes laborales a casi cero. El proyecto se completó 2 semanas antes del plazo estipulado y 20% por debajo del presupuesto, manteniendo estándares de calidad superiores a lo requerido. Don Arturo estaba más que satisfecho. Durante una reunión trimestral con todos los directores de Grupo Zamora, destacó públicamente el trabajo de Javier. «Quiero que todos conozcan a Javier Morales, nuestro director de construcción. En un año ha transformado completamente nuestra división inmobiliaria. Nuestros proyectos se entregan a tiempo, bajo presupuesto,
y con niveles de calidad que están estableciendo nuevos estándares en la industria. Después de la reunión, don Arturo invitó a Javier a su oficina privada. Javier, ya habían dejado el maestro atrás hacía meses. Quiero hablar contigo sobre el futuro. Dígame, don Arturo. Grupo Zamora está planeando una expansión agresiva en el sector de construcción. Queremos duplicar nuestra operación en los próximos 3 años. Para eso, necesito que nuestra división de construcción crezca significativamente y necesito a alguien dirigiendo ese crecimiento. Don Arturo abrió una carpeta sobre su escritorio. Te quiero ofrecer una sociedad. Vamos a crear una nueva empresa. Zamora Morales Construcción. Grupo Zamora pondrá el capital y tú pondrás tu conocimiento y dirección operativa. La división será 40-60, 40 para ti, 60 para Grupo Zamora. Tú tendrías autonomía completa para dirigir la operación como consideres mejor. Javier sintió que estaba soñando. Don Arturo, eso es increíble, pero ¿está seguro? Yo apenas llevo 1 año en la organización. Javier, en este año has demostrado más de lo que muchos ejecutivos demuestran en 10. Confío en tu criterio, en tu ética de trabajo y en tu conocimiento técnico. Pero hay algo más que quiero pedirte. Lo que sea, don Arturo, quiero que crees un programa de capacitación y desarrollo para maestros de obra. Algo que identifique talento como el tuyo y les dé oportunidades de crecer. Hay miles de maestros de obra extraordinarios en este país que nunca tienen la oportunidad de demostrar su verdadero potencial porque no tienen los títulos o las conexiones correctas. Javier sintió que se le cerraba la garganta con emoción. Don Arturo, me encantaría hacer eso. Yo viví en carne propia lo que es tener el conocimiento, pero no tener las puertas abiertas. Lo sé. Por eso eres la persona perfecta para liderar esto. La creación de Zamora Morales Construcción causó revuelo en la industria. Javier Morales, el maestro de obra que 1 año antes estaba buscando trabajo desesperadamente, ahora era socio de uno de los empresarios más poderosos de México y dirigía una de las constructoras emergentes más importantes del país. Uno de los primeros pasos de Javier fue establecer el Programa de Excelencia en Construcción, un sistema de becas y capacitación que identificaba maestros de obra talentosos de bajos recursos y les proporcionaba entrenamiento técnico avanzado, certificaciones e incluso educación universitaria para aquellos que estuvieran interesados. El programa comenzó con 20 participantes, pero en 2 años ya tenía más de 200 becarios. Pero lo que Javier no sabía era que don Arturo había estado planeando algo más desde el principio. 3 años después de su primer encuentro, don Arturo invitó a Javier a una cena privada en su casa. Era un evento especial. Estaban celebrando que Zamora Morales Construcción acababa de ganar el contrato más grande en su historia, un complejo de uso mixto en Santa Fe valorado en 1,000 millones de pesos. Durante la cena, don Arturo se puso de pie con una copa de vino en la mano. Javier, hace 3 años te conocí cuando me recomendaron para un trabajo de restauración. Desde ese primer día, cuando vi cómo evaluabas esa casa antigua con tanta precisión y pasión, supe que habías encontrado a alguien especial. Javier sonrió, recordando ese día. Pero debo confesarte algo, continuó don Arturo. Esa primera reunión no fue completamente casual. Javier frunció el ceño, confundido. Verás, 1 mes antes de contactarte, Fernando Álvarez, el dueño de Construcciones Álvarez, y yo tuvimos una conversación. Fernando es un buen amigo mío desde hace décadas. Me contó que su hijo Ricardo había entrevistado a un maestro de obra excepcional, pero que lo había rechazado de manera brutal y humillante. Fernando estaba avergonzado por el comportamiento de su hijo y me pidió que si conocía alguna oportunidad, te la ofreciera. Javier se quedó sin palabras.
Fernando me dio tu currículum y me contó sobre tu experiencia. Cuando vi tu trayectoria, decidí probar si era realmente tan bueno como decía tu expediente. Por eso inventé lo de la restauración de la casa. Aunque sí necesitaba restaurarla, podría haberla hecho con cualquiera. Quería verte trabajar, ver cómo pensabas, cómo resolvías problemas. Don Arturo, y superaste todas mis expectativas, Javier. No solo eres técnicamente brillante, sino que tienes algo que no se puede enseñar: integridad, pasión por tu trabajo y un respeto genuino por todos los niveles de trabajadores. Esas son las cualidades que construyen empresas duraderas. Don Arturo sacó un sobre del bolsillo de su saco. Y ahora, 3 años después, ha llegado el momento de completar algo que he estado planeando. Abrió el sobre y sacó unos documentos. Javier, estos son los papeles de compra de Construcciones Álvarez. Javier casi se cae de su silla. ¿Qué? Fernando Álvarez ha estado buscando retirarse durante años. Su hijo Ricardo ha estado destruyendo lentamente la reputación de la empresa con su arrogancia y malas decisiones. Fernando me ofreció vender la empresa antes de que Ricardo terminara de arruinarla completamente. Don Arturo extendió los documentos hacia Javier. Y yo compré Construcciones Álvarez, a nombre de Zamora Morales Construcción, lo que significa que tú ahora eres dueño del 40% de la empresa que te rechazó hace 3 años. Javier tomó los papeles con manos temblorosas, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Mañana vamos a anunciar la adquisición. La empresa se fusionará con Zamora Morales y tú dirigirás la operación completa. Y hay algo más. Don Arturo sonrió con una expresión que mezclaba satisfacción y justicia. Ricardo Álvarez renunció hace una semana cuando se enteró de la venta. Aparentemente no quiere trabajar bajo nueva administración, pero antes de irse, su padre le mostró quién exactamente sería su nuevo jefe. Le mostró tu foto. Javier no sabía si reír o llorar. Don Arturo, esto es... No tengo palabras. No necesitas palabras, Javier. Solo necesito que sigas haciendo lo que has estado haciendo. Construir con excelencia, tratar a la gente con respeto y crear oportunidades para otros que estén en la situación donde tú estuviste hace 3 años. El anuncio de la adquisición al día siguiente causó un terremoto en la industria de la construcción. Zamora Morales Construcción había absorbido a Construcciones Álvarez, creando uno de los consorcios de construcción más grandes del país. Javier Morales, quien 3 años antes había sido humillado en esas mismas oficinas, ahora regresaba como director general y copropietario. El primer día de Javier en las instalaciones de Construcciones Álvarez fue memorable. Los empleados, muchos de los cuales recordaban su humillante salida 3 años antes, lo recibieron con una mezcla de sorpresa y respeto. Javier convocó a una reunión general en el auditorio principal. Buenos días a todos. Para quienes no me conocen, soy Javier Morales y seré el director general de esta empresa que ahora es parte de Zamora Morales Construcción. Se detuvo y miró alrededor de la sala llena. Algunos de ustedes probablemente recuerden que estuve aquí hace 3 años para una entrevista. No salió bien. Me dijeron que nunca trabajaría aquí, que no tenía el nivel, que mi experiencia como maestro de obra no era suficiente para una empresa seria. Hubo un murmullo incómodo en el auditorio. Les cuento esto no para humillar a nadie ni para vengarme. Lo cuento porque quiero que entiendan la filosofía que guiará esta empresa de ahora en adelante. El talento y el conocimiento real valen más que los títulos. El trabajo duro y la integridad valen más que las apariencias. Y las oportunidades deben basarse en el mérito, no en el apellido o en la presentación. El silencio en el auditorio era absoluto. A partir de hoy,
esta empresa va a cambiar. Vamos a implementar los mismos estándares de calidad y los mismos programas de desarrollo que han hecho exitosa a Zamora Morales. Y vamos a crear oportunidades para gente talentosa sin importar de dónde vengan o qué títulos tengan. Después de la reunión, la recepcionista que había estado el día de su entrevista original se acercó a él. Señor Morales, quiero ofrecerle una disculpa. Yo estaba aquí ese día cuando usted vino a la entrevista. Vi cómo lo trataron y no hice nada. Me dio mucha pena. Javier sonrió con amabilidad. No tienes nada por qué disculparte. Tú solo hacías tu trabajo. Y por favor, llámame Javier. Durante los siguientes meses, Javier transformó Construcciones Álvarez completamente. Implementó nuevos protocolos de calidad, reorganizó equipos, estableció métricas claras de desempeño y creó un ambiente donde el conocimiento práctico era valorado tanto como los títulos académicos. El programa de becas se expandió para incluir a empleados de la empresa fusionada. Uno de los primeros beneficiarios fue un joven electricista llamado Daniel, quien había estado trabajando como ayudante general, a pesar de tener un talento natural excepcional para sistemas eléctricos. Javier lo identificó personalmente y lo incorporó al programa, proporcionándole capacitación avanzada y certificaciones profesionales. Un año después de la fusión, Zamora Morales Álvarez Construcción era reconocida como una de las mejores constructoras del país, no solo por la calidad de sus proyectos, sino por su cultura organizacional y sus programas de desarrollo social. Javier estaba en su oficina, la misma oficina donde Ricardo Álvarez lo había humillado 4 años antes, cuando recibió una llamada inesperada. ¿Javier Morales? Sí, habla Javier. Habla Ricardo Álvarez. Hubo un silencio tenso. Ricardo, ¿en qué puedo ayudarte? Mira, esto es difícil para mí, pero necesito hablar contigo. Adelante. Mi papá me contó todo. Cómo tú progresaste, cómo compraron la empresa, cómo la has transformado y quiero pedirte disculpas por cómo te traté ese día, por lo que te dije. Estaba equivocado. Javier se reclinó en su silla, considerando sus palabras cuidadosamente. Ricardo, aprecio tu llamada. Pero más que una disculpa, lo que espero es que hayas aprendido algo. ¿Qué cosa? Que el valor de una persona no está en su título o en su apellido. Está en su carácter, en su conocimiento real, en su ética de trabajo. Yo no llegué aquí por suerte o por venganza. Llegué aquí porque trabajo duro, porque trato a la gente con respeto y porque entrego resultados. Lo sé, mi papá no para de recordármelo. Y otra cosa, Ricardo, las palabras que dijiste ese día, que nunca trabajaría en empresas serias, esas palabras me dolieron, pero también me motivaron, me hicieron querer demostrar que estabas completamente equivocado. Así que, en cierto sentido, te debo un agradecimiento. Ricardo soltó una risa amarga. Solo tú podrías decir algo así. Javier, yo estoy pasando por un momento difícil. Después de renunciar, he tratado de conseguir trabajo en otras empresas, pero mi reputación me precede. La gente sabe que arruiné oportunidades en la empresa de mi papá. ¿Y qué quieres de mí? No estoy pidiendo trabajo ni favores. Solo quería, no sé, cerrar ese capítulo. Decirte que tenías razón y yo estaba equivocado. Javier pensó por un momento. Ricardo, déjame preguntarte algo. ¿Realmente has aprendido? ¿O solo estás diciendo esto porque ahora yo estoy arriba y tú estás buscando? Hubo un silencio largo. Honestamente, creo que es un poco de ambos. Sí he reflexionado sobre mi actitud, sobre cómo trataba a la gente. Pero también es verdad que esta situación me ha obligado a replantear muchas cosas. Javier apreciaba la honestidad, incluso si era incómoda. Mira, Ricardo, no te voy a ofrecer trabajo porque no creo que sea lo correcto ni para ti ni para la empresa.
Pero te voy a dar un consejo. Si realmente quieres cambiar tu trayectoria, empieza por cambiar tu actitud. Aprende a valorar a las personas por lo que saben hacer, no por sus credenciales. Y aprende que liderar no es solo dar órdenes, es ganarte el respeto de tu equipo con tu ejemplo. Gracias, Javier, de verdad. Después de colgar, Javier se quedó mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad. Había recorrido un camino largo desde aquel día humillante hace 4 años. Pero lo más importante no era la posición que ahora ocupaba o el dinero que ganaba. Era saber que estaba usando su posición para crear oportunidades para otros. 5 años después del día de su humillación original, Javier Morales estaba parado en el escenario del Palacio de Minería, recibiendo el Premio Nacional de Construcción Sustentable por un proyecto innovador de vivienda social que combinaba técnicas tradicionales de construcción con tecnología moderna para crear casas accesibles y ecológicamente responsables. En el público estaban don Arturo, su madre, quien lloraba de orgullo, y más de 50 jóvenes maestros de obra que habían pasado por su programa de becas. Durante su discurso de aceptación, Javier habló sobre su trayectoria. Hace 5 años, me dijeron que nunca trabajaría en empresas serias de construcción porque era solo un maestro de obra. Me dijeron que mi experiencia práctica no valía nada sin títulos universitarios. Me dijeron que buscara mi lugar en las ligas menores. Miró directamente a la audiencia. Hoy estoy aquí no para demostrar que esas personas estaban equivocadas, aunque sí lo estaban, sino para demostrar algo más importante, que en este país hay miles de maestros de obra, electricistas, plomeros, carpinteros y otros trabajadores talentosos que solo necesitan una oportunidad para demostrar su verdadero potencial. El aplauso fue atronador. Este premio no es mío. Es de todos los trabajadores de la construcción que se levantan cada día a construir los hogares, las escuelas, los hospitales donde vive y trabaja este país. Es de los maestros de obra que enseñaron su oficio con paciencia y generosidad. Es de los empresarios como don Arturo Zamora que valoran el talento sin importar de dónde venga. Esa noche, durante la cena de celebración, don Arturo le dio a Javier un regalo, una caja de herramientas de la más alta calidad, con cada herramienta grabada con sus iniciales. «Para que nunca olvides de dónde vienes», le dijo don Arturo. Javier abrió la caja y vio su vieja plomada, la misma que había usado durante 17 años, ahora restaurada y pulida, colocada en un lugar de honor entre las herramientas nuevas. Don Arturo, esto es un recordatorio, Javier, de que el éxito verdadero no se mide en títulos o en el tamaño de tu oficina, sino en la diferencia que haces en las vidas de otros. Al día siguiente, Javier visitó una de las obras del programa de vivienda social. Daniel, el electricista que había identificado años antes, ahora era supervisor de instalaciones eléctricas de todo el proyecto. «Don Javier», le dijo Daniel mientras revisaban el avance de las instalaciones, «¿se acuerda cuando me dio la oportunidad de entrar al programa de becas?» «Por supuesto, Daniel». «¿Por qué?» «Porque ayer identifiqué a un muchacho que está trabajando como ayudante de plomería. Tiene 18 años. No terminó la preparatoria porque tenía que mantener a su familia, pero tiene un talento natural para entender sistemas hidráulicos. Me recuerda a mí cuando usted me dio la oportunidad». Javier sonrió. «¿Y qué vas a hacer?» «Quiero proponerlo para el programa de becas». «Con su permiso». «Daniel, tú ya no necesitas mi permiso para esas decisiones. Eres supervisor, tienes autoridad para identificar talento. Si crees en él, dale la oportunidad». Daniel sonrió ampliamente. «Gracias, don Javier». Mientras Javier se alejaba de la obra esa tarde, reflexionó sobre el círculo perfecto que la vida había trazado.
Él había recibido una oportunidad cuando más la necesitaba, la había aprovechado con trabajo duro e integridad, y ahora estaba creando las mismas oportunidades para otros. Y esos otros, a su vez, estaban identificando y desarrollando a una nueva generación de talento. Esa noche, en su departamento, había comprado uno modesto pero cómodo en la colonia del Valle, sin nunca olvidar sus raíces. Javier abrió la caja de herramientas que don Arturo le había regalado. Sacó su vieja plomada y la sostuvo en sus manos. Recordó el día que Ricardo Álvarez le había dicho: «Nunca trabajarás aquí, acéptalo y busca tu lugar en el mercado». Y ahora, 5 años después, Javier no solo trabajaba allí, sino que era dueño del lugar. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era que había transformado esa empresa en algo mejor, en un lugar donde el talento y el esfuerzo eran realmente valorados. Su teléfono sonó. Era Daniel. «Don Javier, disculpe que lo moleste tan tarde». «No hay problema, Daniel». «¿Qué pasó?» «Hablé con el muchacho que le mencioné, el de plomería. Se llama Carlos. Le conté sobre el programa de becas y se puso a llorar. Dice que nadie nunca le había dado una oportunidad así». Javier sintió que se le cerraba la garganta. «Inscríbelo mañana, Daniel, y asegúrate de que tenga las herramientas que necesita». «Ya lo hice, don Javier. Le presté algunas de mis herramientas por mientras». Después de colgar, Javier se quedó mirando su plomada, la colocó de nuevo en su lugar de honor dentro de la caja de herramientas, al lado de todas las herramientas nuevas y sofisticadas. «Porque al final», pensó Javier, «no importa qué tan alto llegues o cuánto éxito tengas. Lo que importa es recordar siempre de dónde vienes, valorar el trabajo honesto y usar tu posición para abrir puertas que para ti estuvieron cerradas». Las herramientas de un albañil, viejas o nuevas, sencillas o sofisticadas, son solo instrumentos. Lo que realmente construye imperios es la integridad, el conocimiento ganado con esfuerzo y la voluntad de levantar a otros mientras subes. Y mientras Javier cerraba la caja de herramientas esa noche, sonrió pensando que en algún lugar de la ciudad, un joven llamado Carlos estaba sosteniendo herramientas prestadas y soñando con el día en que pudiera demostrar de qué estaba hecho. El ciclo continuaba, exactamente como debía ser.